de Salem. Y esta clase de brujas está compuesta por aquellas que, contra todos los instintos de la naturaleza humana o animal, tienen la costumbre de comer y devorar a los niños de su propia especie, causan esterilidad en los hombres y animales, ofrecen a los demonios o matan de otras maneras a los niños que no devoran. Pueden provocar un gran temblor en las manos y horror en la mente de quienes quieran arrestarlas. Pueden eliminar el deseo de engendrar e inclusive el poder de copular, provocar abortos, matar a los niños en el útero materno por un simple contacto exterior. Es común en todas ellas practicar la copulación carnal con el demonio. Así describe a las brujas más peligrosas el Maleus Maleficarum, un libro escrito en la segunda mitad del siglo XV, por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, dos religiosos de la orden de los dominicos. La obra, cuyo título suele ser traducido como El martillo de las brujas, detalla la forma en que el demonio y sus seguidores desparraman el mal sobre la tierra. Explica por qué las mujeres, con su debilidad natural y su intelecto inferior, son más propensas que los hombres a dejarse tentar por el demonio. Describe los distintos tipos de brujas, sus actos infames y repugnantes relacionados con el demonio, y recomienda cómo detectar, interrogar, torturar, condenar y destruir a las brujas. Ni la Iglesia ni la Inquisición aceptaron el libro. Lo consideraron falto de ética y opuesto a la doctrina cristiana. Esto no desalentó a los autores. Publicaron la obra junto con una carta aprobatoria firmada por profesores de la Universidad de Colonia y un documento donde Inocencio VII, el Papa en funciones, condenaba a la brujería. La carta aprobatoria era falsa y el documento papel era anterior a la escritura del Maleus, pero la mayoría de los lectores no lo sabían. Creyendo que el libro contaba con el visto bueno del Vaticano, muchos jueces civiles lo usaron como manual de procedimiento para perseguir, enjuiciar a supuestos brujos y brujas. Entre los siglos XV y XIX, a menos 50.000 personas fueron ejecutadas en Europa, acusadas de ejercer la brujería y o mantener relaciones con el diablo. La Casa de Brujas cruzó el Atlántico junto con los conquistadores colonos. Uno de los más famosos casos ocurridos en el territorio americano fue el caso de las brujas de Salem. Entre el 10 de junio y el 22 de septiembre de 1692, 20 vecinos del pueblo de Salem, Massachusetts, fueron acusados de brujería, encontrados culpables y ejecutados. Estas ejecuciones se realizaron en el marco de la ley, luego de juicios donde varios testigos declararon en contra de los sospechosos. Los jueces y las autoridades de Salem estaban convencidos de que el demonio había metido la cola en el pueblo. Hace unos años, una investigadora abordó el tema desde una perspectiva toxicológica y llegó a una conclusión de que el único responsable de las muertes de Salem podía ser un hongo. Todos eran culpables. El 20 de enero de 1692, Elizabeth Parris, 9 años, y Abigail Williams, 11, empezaron a comportarse de una forma muy extraña. Gritaban frases incomprensibles y se escondían debajo de los muebles. Se retorcían de fiebre y dolor. Adoptaban posturas anormales. Decían sentir picaduras y pinchazos. Elizabeth era la hija de Abigail, la sobrina de Samuel Parris, el ministro religioso de la congregación de Salem. William Giggs, el médico del pueblo, examinó a las niñas. Como no les encontró ningún problema físico, Giggs proclamó que la enfermedad era de origen sobrenatural. Los Parris tenían una esclava india llamada Tituba. Al conocer el diagnóstico del Dr. Higgs, una vecina le pidió a Tituba que consiguiera un poco de orina de las niñas, la usara para cocinar un pastel de brujas y le diera una porción al perro de los Parris. De acuerdo con una creencia popular, los perros eran socios del diablo. La vecina creía que si el animal comía del pastel de brujas, iba a revelar quién estaba acosando a las niñas. Tituba hizo lo que le pidieron, pero no se ha encontrado ningún registro que describa cuál fue la reacción del perro. En los días siguientes, los 8 adolescentes del lugar sufrieron ataques parecidos. Finalmente, las niñas revelaron
que sus males provenían de algunos vecinos que les practicaban la brujería y las visitaban con apariencia de espectros. Elizabeth Parris acusó a Tituba y a otras 2 mujeres. Las 3 fueron arrestadas. Tituba confesó que se dedicaba a la brujería y se salvó de ser ejecutada. La ley perdonaba la vida de quienes se declaraban culpables de ese delito. Hubo más acusaciones y arrestos. Una de las más activas denunciantes fue Anne Puntham, hija de Thomas, un terrateniente de la zona. Anne aseguró que la habían molestado los espectros de más de 60 vecinos. Entre los acusados había miembros de las familias más respetadas de Salem, un ex ministro religioso y un niño de 4 años que también fue arrestado e interrogado. Para juzgarlos, se creó una corte especial integrada por un representante del gobierno y jueces de Salem y de la colonia de Massachusetts. No quiso lastimar a nadie. La campesina Martha Corey comentó ante algunos vecinos que dudaba de la veracidad de las acusaciones. Cuando las niñas se enteraron de esto, la acusaron de brujería y la mujer fue arrestada. Durante el interrogatorio público, Marta y las niñas se pusieron a gritar y a contorsionarse. Le dijeron a los magistrados que la mujer las estaba pinchando y estrangulando desde lejos. Giles Corey, el octogenario esposo de Marta, acusó a las niñas de falso testimonio. Ellas respondieron que Giles se había aparecido en forma de espectro y les había pedido que firmaran el libro de Satán. El anciano fue arrestado de inmediato. Los Corey pasaron 5 meses en prisión. Giles se negó a declarar y lo condenaron a morir aplastado. Lo desnudaron en público, lo acostaron en el suelo, le pusieron una tabla encima del pecho y le apilaron sobre ella varias piedras de gran tamaño. Un testigo presencial relató que el anciano pedía que pusieran más piedras para morir más rápido. Otro testigo contó que mientras Giles agonizaba, la lengua se le asomó entre los labios. Al ver esto, el sheriff se acercó y con un palo empujó la lengua del regreso al interior de la boca. Las autoridades ordenaron sepultar el cuerpo en una tumba sin nombre. A Marta la declararon culpable y la ahorcaron el 22 de septiembre junto a otras 7 personas. Esas fueron las últimas ejecuciones, que en total sumaron 20, 13 mujeres y 7 hombres. Las colonias americanas no tenían gobierno propio, así que todo se hizo en el marco de la legislación inglesa. Una ley promulgada en 1641 declaraba que la práctica de la brujería era un delito capital. Un mes después de las últimas ejecuciones, el gobierno de la colonia prohibió los arrestos por brujería, ordenó la liberación de quienes seguían presos bajo ese cargo y dispuso que, en adelante, los relatos de apariciones espectrales no fueran aceptadas como evidencia en un juicio. Tituba también fue liberada, pero enseguida la vendieron y continuó siendo esclava por el resto de sus días. Con el tiempo, la mayor parte de los magistrados que participaron en los interrogatorios de Salem reconocieron que todo el asunto había sido un lamentable error. En 1702, una corte general anuló los juicios. 4 años más tarde, Anne Puntham se disculpó públicamente por sus actos y declaró que no había querido lastimar a nadie. En 1711, las autoridades coloniales restauraron el buen nombre de los ejecutados y le otorgaron una recompensa económica a sus herederos. En 1957, el gobierno de Massachusetts se disculpó formalmente por las ejecuciones. ¿Qué originó esta causa y aniquilación de brujas? Hay quienes piensan que todo se vio una desafortunada combinación de circunstancias. El temor que producía la cercana guerra con los indios, un juicio por brujería, ocurrido 4 años antes en la cercanía de la ciudad de Boston, que tuvo gran difusión en la religión, la presencia de Tituba, que solía contarles anécdotas de vudú y brujería a Elizabeth Parris y sus amigas. A fines de 1691, posiblemente influenciadas por las historias que les contaba la esclava, las niñas jugaban a predecir el futuro, actividad que sus puritanos vecinos veían con muy malos ojos. Los asuntos políticos y religiosos de Salem tampoco estaban en paz. 2 clanes, los Puntham y los Porter, se disputaban el control del pueblo y las almas que lo habitaban. Desde hacía tiempo los vecinos de Salem estaban disconformes con el desempeño de Parris como ministro de la congregación. Cuando le dijeron que ya no iban a pagarle el sueldo, el hombre empezó a mencionar en sus sermones que el diablo se había apoderado del lugar.
Se ha propuesto que la casa de brujas fue un fraude preparado por las niñas cuando corrió la voz que llevaban a cabo prácticas paganas con la tutela de Tituba. Si esto es cierto, eran unas excelentes actrices. Sus actos de posesión obligaron a interrumpir más de una vez los interrogatorios. Los habitantes de los pueblos vecinos viajaban a Salem para presenciar el espectáculo. Otras explicaciones atribuyeron el comportamiento de las niñas a reacciones puramente psicológicas. Por ejemplo, un sentimiento de culpa por haber participado de sesiones de adivinación o histeria disparada por las represivas costumbres de la época. También se ha considerado la posibilidad de que Tituba les haya dado de beber alguna poción que las trastornó. En un artículo publicado en 1976 de la revista Science, la psicóloga estadounidense Lina Caporel propuso que en 1692 hubo en Salem una epidemia de ergotismo convulsivo. Esta enfermedad es una intoxicación producida por el consumo de pan contaminado con cornezuelo de centeno, un hongo que crece en las espigas de ese cereal y tiene forma de espolón de gallo. Las evidencias usadas por el Caporel para sostener su hipótesis son indirectas pero numerosas. Al llegar a Nueva Inglaterra, los colonos encontraron especies salvajes de centeno y observaron que el ganado se enfermaba al comerlas. Esto no descarta que el centeno contaminado con cornezuelo haya sido traído desde Europa. Hacia 1640 el cultivo del centeno ya estaba bien establecido en la región. La cosecha se realizaba en agosto, pero el grano no era consumido enseguida, sino que se almacenaba para el invierno, la misma época del año que comenzaba la extracción que comenzó el extraño comportamiento de las niñas. La primavera de 1691 fue muy lluviosa, una condición que favorece el crecimiento del cornezuelo. Al año siguiente hubo una fuerte sequía, condición desfavorable para el hongo, y que coincide con la súbita desaparición de los síntomas en el otoño de 1692. Los registros describen que en el trastorno de los interrogatorios las niñas vomitaban y deliraban, tenían alucinaciones, decían ver espectros y agentes del diablo que adoptaban formas de animales, sentían hormigueo y picazón en la piel. Todos estos síntomas son típicos del ergotismo convulsivo. La sensación de estrangulamiento se pudo deber a las contracciones involuntarias de los músculos del cuello, otro síntoma habitual en la intoxicación con cornezuelo. Caporel especula que quizás el cornezuelo creció solo en algunas zonas del alrededor de Salem, probablemente en el oeste del pueblo, en las tierras de Thomas Putnam. De ser así, el grano contaminado habría ido a parar a los depósitos de Putnam y su familia habría estado fácilmente expuesta a la contaminación. En su casa vivían 4 personas que presentaron los síntomas: su esposa, su hija Anne y 2 denunciantes. La señora Putnam, una mujer siempre enferma, no acusó a nadie, pero sufrió los mismos síntomas que las niñas. En aquella época era habitual usar provisiones como forma de pago. 2/3 del sueldo del ministro Parris eran pagados en provisiones. Cada vecino le pagaba una cantidad proporcional a las tierras que poseía. Putnam era dueño de un gran campo y un acérrimo defensor del ministro de Parris. Es probable que el ministro haya recibido una cantidad importante de grano proveniente de los depósitos de Putnam. De esta forma, se podría haber intoxicado a Elizabeth y Abigail, las 2 denunciantes que vivían en la casa de Parris. Hicks, el único médico del pueblo, visitaba con frecuencia a la enfermiza señora Putnam. En retribución a sus servicios pudo recibir grano contaminado y de esa manera se intoxicó la 6ª denunciante, que vivía en la casa del médico. No está claro cómo podría haber llegado el grano contaminado hasta las 2 niñas restantes. Es posible que al menos una de ellas haya fingido los síntomas, ya que fue la última en declarar y lo hizo después de que ella misma fue acusada de brujería. Solo denunció a 2 personas y más tarde reconoció que había mentido. Al final de su artículo, Caporel reconoce que toda la evidencia presentada es circunstancial, que quizás nunca se pueda demostrar con total seguridad si fue el cornezuelo lo que desató la Casa de las Brujerías de 1692.
¿Qué pensaría una persona que cree en la existencia del diablo y de las brujerías al ver que alguien se retuerce, adopta posiciones extrañas, tiembla, vomita y dice ver criaturas espectrales que nadie más ve? Atribuir a la brujería el comportamiento de las niñas de Salem fue posiblemente la mejor explicación que se le podía ofrecer en ese momento. La hipótesis del ergotismo es posiblemente una de las mejores explicaciones que puede ofrecer un científico de nuestra época. Si los hechos de Salem se debieron al cornezuelo del centeno, los habitantes del pueblo tuvieron suerte, porque a lo largo de la historia el ergotismo fue un mal frecuente que se manifestó en proporciones epidémicas y mortales. En 857 después de Cristo hubo una epidemia de ergotismo gangrenoso en el valle de Rin. Se ignoraba cuál era el origen de la enfermedad, pero sus síntomas fueron bien documentados. La llamaban fuego sagrado por la fuente de sanación de quemazón que producía, la sensación de quemazón que producía en la piel y porque la consideraban un castigo divino. Entre 900 y 1300 el ergotismo fue común en Francia, donde el centeno constituía el grano de los pobres. Algunos de los síntomas descritos en los registros de la época podrían deberse a otras enfermedades, pero se estima que ocurría al menos una epidemia de ergotismo cada 10 años. Solo en 1944, esta intoxicación parece haber matado a 40.000 personas. En 993, el monje Raúl Glaber describió la enfermedad como un fuego oculto que atacaba las extremidades hasta separarlas del tronco. Es exactamente lo que pasa a quienes sufren ergotismo gangrenoso. En 1039, a raíz de una gran epidemia, se construyó cerca de Viena un hospital exclusivamente destinado a la atención de los enfermos de ergotismo. La institución fue dedicada a San Antonio y a partir de ese momento la enfermedad fue llamada Fuego de San Antonio. En el siglo XVII, un médico francés de apellido Thuillier dedujo que el ergotismo no era una infección porque la mayoría de los enfermos vivían en zonas rurales, mientras que las infecciones eran propias de las ciudades, donde vivían gran cantidad de gente en condiciones poco higiénicas. Thuillier observó que había familias en las que una sola persona contraía la enfermedad, entonces dedujo que no era infectocontagiosa. Notó que los ricos no la padecían y que en los grupos que bebían agua de un mismo origen, algunos se enfermaban y otros no, así que no se propagaba a través de esa bebida. Thuillier fue descartando los factores uno tras otro hasta que encontró su atención en la comida. Se preguntó qué alimento tenían en común los habitantes pobres de las zonas rurales. La respuesta era el pan de centeno. Sospechó que existía alguna relación entre las epidemias y esas estructuras oscuras que le crecían entre los granos del cereal. Y hasta ahí llegó. Le dijo a la gente que no debía comer los espolones, pero nadie le prestó atención. Estaban acostumbrados a verlos crecer entre los granos y creían que formaban parte de las plantas. En invierno de 1789 el pánico se apoderó de los habitantes de la zona rural del norte de Francia. Se rumoreaba que se acercaban bandidos dispuestos a destruir las cosechas de centeno, violar a las mujeres, matar a quienes se cruzaban en su camino e incendiar las casas. Los campesinos se armaron y huyeron a los bosques. Este episodio de la historia francesa, conocido como el Gran Miedo de 1789, duró al menos 3 semanas y terminó cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la abolición del feudalismo. La historiadora estadounidense Mary Matosian ha reunido abundante evidencia de que el pánico pudo ser parte de la epidemia de ergotismo. Las anotaciones de un médico de la época describen síntomas similares a los de esta enfermedad. Otro médico describió que en las semanas previas al pánico los espolones de centeno fueron más abundantes que en otros años. Las condiciones climáticas de esa temporada fueron propicias para el desarrollo del hongo y las zonas en las que se manifestó el pánico coinciden con las regiones donde se utilizaba centeno. Para Matosian, no se trata de un montón de coincidencias, sino de una muy creíble relación causal. A mediados del siglo XIX, el botánico francés Louis Toulan estudió los espolones de centeno y determinó que eran hongos. Mejor dicho, que eran la forma que los hongos adoptan para pasar el invierno.
Al aumentar la temperatura, los espolones germinan y se reproducen. Las dos últimas grandes epidemias de ergotismo ocurrieron en Rusia entre 1926 y 1927, con 10.000 muertes, y Francia entre el 1951, con 200 intoxicados y 4 muertos. Desde entonces no ha vuelto a aparecer en los países desarrollados porque las prácticas agrícolas actuales mantienen a las plantas libres del cornezuelo. En los países más pobres no siempre se dan estas condiciones. A comienzos del siglo XXI hubo una epidemia de ergotismo en Etiopía. El hongo de centeno. El cornezuelo de centeno es un hongo que crece sobre el centeno y otros cereales. Durante parte de su ciclo de vida, cuando las condiciones ambientales le resultan adversas, el hongo se transforma en una estructura de supervivencia cuya forma recuerda el espolón de un gallo. Esta estructura dura y de color oscuro, castaño-violeta, crece entre los granos de las espigas. En francés, el nombre del hongo es ergot, término que significa espolón de gallo. La intoxicación con cornezuelo se llama ergotismo y se produce al comer pan hecho con harina contaminada con el hongo. Las sustancias tóxicas son muy estables y soportan temperaturas de horneado. Existen dos formas de ergotismo: convulsivo y gangrenoso. El ergotismo convulsivo afecta al sistema nervioso y produce temblores, contorsiones, torcimiento del cuello, confusión y alucinaciones. El ergotismo gangrenoso produce la contracción de los vasos sanguíneos y entonces disminuye la circulación de la sangre. Las zonas más afectadas son las extremidades. Los tejidos mueren por falta de oxígeno y se oscurecen. Cuando esto ocurre, se siente una sensación de ardor, como si la carne estuviera quemando. Al avanzar la gangrena, los dedos de las manos y de los pies se secan y se caen. Otras manifestaciones del ergotismo son abortos, disminución de la fertilidad, disturbios mentales temporarios o permanentes.